Hola, hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están hoy? Espero que estén rebosantes de energía, porque el vídeo que les traigo hoy está simplemente en que arde. Y es que ¿quién puede resistirse a un buen chisme jugoso, a esas anécdotas que nos hacen suspirar y a las revelaciones del mundo del espectáculo? Exacto, nadie. Hoy nos sumergimos de lleno en un tema que ha generado olas de conversación, que ha encendido debates y que, honestamente, es de lo más intrigante, la enigmática, la misteriosa, la reacción que nadie vio. La reacción oculta, el secreto a voces, el momento que se escapó de las cámaras. La reacción de Kerem Bürsinal, presuntamente espiar a Hande Erçel detrás de las cámaras. Sí, así como lo oyen. Kerem espió a Hande detrás de cámaras, la reacción que nadie vio en el escenario. ¡Guau! ¿Ya sienten la curiosidad picando? Pues abróchense los cinturones, porque les aseguro que este vídeo está repleto de detalles, análisis minuciosos y, por supuesto, mucho chisme. Antes de que empecemos a desmenuzar este jugoso pastel, y para que no se pierdan ni un solo detalle, les invito a que se suscriban al canal y activen la campanita de notificaciones. De esta manera, no se perderán ninguno de los vídeos que subo, porque créanme, se vienen más chismecitos, más sorpresas y más revelaciones. Ya saben, suscribirse es totalmente gratis y me ayuda muchísimo a seguir creando contenido que sé que a todos les encanta. Así que, ¿listos para el chisme? Empecemos. Y no olviden dejar su like si les gusta el contenido, es una manera de decirme que quieren más. Para sumergirnos de lleno en esta intrigante historia, debemos retroceder un poco en el tiempo, concretamente al momento en que el mundo se rindió ante el fenómeno turco, Lofis in the Air, o Senkalkam como se conoce en su idioma original. Esta serie fue un auténtico terremoto a nivel mundial. España, Latinoamérica y prácticamente todo el planeta sucumbieron ante su encanto. La química entre los protagonistas, Kerem Bürsin y Hande Erçel, era algo palpable, innegable. Esa chispa, esa conexión, traspasaba la pantalla y nos atrapaba a todos. No solo eran compañeros de trabajo, sino que para deleite de los fans, su relación trascendió a la vida real. Y como era de esperar, esto multiplicó exponencialmente el interés del público. Cada detalle, cada gesto, era analizado con lupa. Durante la grabación de la serie y especialmente en los eventos promocionales, en las entrevistas y en los detrás de cámaras, se desató un torbellino de rumores, especulaciones y comentarios sobre su relación. Todos, absolutamente todos, queríamos saber si estaban juntos de verdad, si se llevaban bien, si había algo más que amistad entre ellos. Y por supuesto los fans, los paparazzi, los medios de comunicación y todo el equipo que rodeaba la producción, estaban constantemente atentos a cada mínimo detalle, a cada mirada, a cada contacto. Cada foto, cada vídeo, era escudriñado en busca de pistas. La serie llegó a su fin, pero el interés por Kerem y Hande, lejos de disminuir, se intensificó. Al contrario, cada movimiento, cada publicación en redes sociales, cada encuentro casual o no, generaba una avalancha de noticias y comentarios. Y es precisamente aquí donde entra en juego el tema central de nuestro vídeo de hoy, la famosa, la intrigante reacción de Kerem, ese momento que, según algunos, se escapó de las cámaras principales, un instante que no fue captado, que no formó parte del montaje final. Un momento privado, un momento que aparentemente no estaba destinado a ser público. Pero, ¿de qué reacción estamos hablando exactamente? ¿Qué fue lo que supuestamente Kerem hizo que nos mantiene tan intrigados? Pues bien, según diversas fuentes y testimonios, Kerem, en un momento dado, habría espiado a Hande detrás de las cámaras. Y la reacción que tuvo, lo que supuestamente sus ojos y su lenguaje corporal transmitieron en ese instante, no fue captada por las cámaras principales ni fue incluida en el producto final que todos vimos. En resumen, un momento secreto, un momento privado, un instante que no debía ser público, pero que por la perspicacia y la observación de algunos, salió a la luz. Ahora, la pregunta del millón, ¿por qué decimos que espió? ¿Cómo se llegó a esa conclusión? Aquí es donde entran en juego las pistas, los análisis detallados y las deducciones que los fans más perspicaces realizaron. Se rumorea que durante una grabación, Kerem se encontraba en un lugar que, teóricamente, no le correspondía. Estaba supuestamente observando a Hande mientras ella actuaba o se preparaba para una escena. Algunos testigos aficionados a observar cada detalle afirman haber visto a Kerem con una mirada muy atenta, incluso, según algunos, embelesada, mientras Hande realizaba sus tareas.
Esta actitud, según aquellos que la presenciaron, era muy diferente a la de un compañero de trabajo que simplemente observa. Era como si estuviera cautivado por ella, como si algo más, algo especial, estuviera ocurriendo en ese preciso instante. Por supuesto, esto es una interpretación. Podría ser simplemente que Kerem estuviera concentrado, observando a su compañera de trabajo, o que estuviera interesado en la escena, como cualquier actor lo haría. Sin embargo, la intensidad de su mirada, la manera en que supuestamente se escondía o se mantenía en la sombra, y el contexto general de su relación en ese momento, alimentaron las especulaciones y la curiosidad del público. Las redes sociales, como era de esperar, se convirtieron en el caldo de cultivo perfecto para que esta historia se propagara como la pólvora. Los fans, sedientos de detalles y de pruebas, compartieron fotos, vídeos y sus propias interpretaciones. Se analizaron minuciosamente las expresiones faciales de Kerem, sus gestos, su postura corporal, cada movimiento. Se compararon sus reacciones en diferentes momentos, en diversas situaciones, para tratar de encontrar patrones que pudieran revelar la verdad. Se crearon memes hilarantes, se escribieron fanfictions que alimentaron la imaginación de todos, y la historia, poco a poco, tomó vida propia, creciendo y evolucionando con el tiempo. Un detalle muy importante que no podemos pasar por alto es que la relación entre Kerem y Hande era, en ese momento, un tema de conversación constante, omnipresente. Los medios de comunicación, las revistas del corazón, todos querían saber más sobre ellos. ¿Estaban juntos? ¿Había algo más? ¿Cómo era su relación fuera de las cámaras? Y es que, como ya mencioné, la química entre ellos en la pantalla era innegable, y su relación fuera de ella parecía, a los ojos del público, igual de intensa, igual de apasionada. Así que, ¿qué tipo de reacción podría haber tenido Kerem al, supuestamente, espiar a Hande? Es aquí donde las especulaciones se multiplican y donde las diferentes teorías entran en juego. Algunos creen firmemente que Kerem estaba, o estaba empezando a estar, enamorado de Hande, y que la espiaba precisamente por ese motivo. Otros argumentan que simplemente era curiosidad, o que quería verla actuar, estudiar su desempeño. Algunos incluso sugieren que era una estrategia de marketing, un plan para generar aún más interés en la serie y, por supuesto, en su relación. Un rumor de esta magnitud siempre es buen marketing. Lo cierto es que al no contar con pruebas concretas, la verdad sobre lo que pasó, lo que Kerem sintió y pensó en ese instante, queda en el terreno de la especulación, de la interpretación. Pero lo que sí es innegable es que la supuesta reacción de Kerem, al espiar a Hande detrás de las cámaras, ha sido y sigue siendo un tema de debate y de interés para muchos fans, incluso años después del final de la serie. Y ahora adentrémonos un poco más en la relación entre Kerem y Hande, fuera del ámbito laboral, en ese espacio íntimo que tanto nos fascina. Como mencioné al principio, después de conocerse y enamorarse en Love is in the Air, comenzaron una relación sentimental. Su noviazgo fue muy mediático, con fotografías románticas en la playa, declaraciones de amor en público, una vida en pareja que desde fuera parecía perfecta, un cuento de hadas moderno. Pero como suele suceder en la vida, y especialmente en el mundo del espectáculo, la relación llegó a su fin. La ruptura sentimental de Kerem y Hande fue noticia en todo el mundo, y los fans, que habían soñado con ellos, que los habían visto como la pareja perfecta, sintieron una profunda tristeza. Nadie sabe a ciencia cierta cuáles fueron las causas que llevaron a su separación, pero las especulaciones y los rumores fueron muchísimos, como era de esperar. Algunos hablaron de la distancia, de la incompatibilidad de sus agendas, de diferencias irreconciliables, otros simplemente sugirieron que la relación había llegado a su fin de forma natural. Después de la ruptura, ambos, como profesionales maduros, siguieron adelante con sus vidas. Hande continuó su exitosa carrera como actriz, participando en nuevas producciones, protagonizando nuevos proyectos. Kerem, por su parte, siguió trabajando incansablemente, protagonizando diferentes proyectos y demostrando su valía como actor. Pero inevitablemente el recuerdo de su relación, de su historia de amor, sigue presente en la mente y en el corazón de muchos, y cada vez que se les menciona juntos, la nostalgia y la melancolía invaden a sus seguidores, quienes añoran aquellos tiempos y la magia que emanaban. Volviendo al tema principal de nuestro vídeo, la misteriosa reacción de Kerem al, supuestamente, espiar a Hande, es importante destacar que aunque no tengamos la certeza absoluta de lo que ocurrió, este tipo de rumores y especulaciones son, lamentablemente, muy comunes en el mundo del espectáculo. Los fans, la audiencia, siempre están buscando detalles,
tratando de desentrañar la verdad detrás de las cámaras, de conocer todo lo que se esconde tras la fachada, por más que la privacidad de los famosos deba ser respetada. Además, este tipo de historias nos recuerdan que los actores, actrices, cantantes, son seres humanos, con emociones, sentimientos y relaciones personales como todos nosotros. Y que a veces la línea entre la ficción y la realidad se desdibuja, generando situaciones interesantes y dignas de análisis, porque en el fondo, todos somos curiosos por naturaleza. Nos gusta saber qué pasa detrás de las cámaras, en la intimidad, qué es lo que hace que las estrellas de cine sean tan geniales, y si son tan geniales como nosotros los vemos. Otro detalle relevante que vale la pena mencionar es cómo este tipo de situaciones, este tipo de rumores, pueden afectar la imagen pública de los famosos. Un pequeño gesto, una mirada fugaz, una palabra fuera de lugar, pueden ser interpretados de mil maneras diferentes, y generar debates y controversias en las redes sociales y en los medios de comunicación. Por eso es importante analizar la información con criterio, con la mente abierta, y no dejarnos llevar por rumores o especulaciones infundadas, sino por las pruebas. En el caso de Kerem y Hande, ambos, a pesar de lo mediático de su relación y de la posterior ruptura, han demostrado ser profesionales de primer nivel y han sabido manejar la situación de manera adecuada, con madurez, a pesar de la inmensa presión mediática. Han seguido trabajando en sus carreras, han protagonizado nuevos proyectos y han mantenido una relación de respeto y cordialidad, a pesar de las circunstancias. Y esto, sin duda, es algo que merece nuestro reconocimiento y admiración. Ahora, para complementar la información que les he proporcionado, los invito a que busquen en Internet, en las redes sociales, fotos y vídeos relacionados con el tema. Investigar, buscar información y leer diferentes opiniones siempre enriquece el análisis y nos permite tener una visión más completa de la historia. Hay muchos foros, blogs y canales de YouTube que han abordado este tema, que han profundizado en él. Anímense a explorar, a investigar por su cuenta. También es importante que recuerden que todo lo que les he contado en este vídeo son interpretaciones y análisis basados en la información disponible. No tengo pruebas concretas ni acceso a la verdad absoluta. Pero espero que este vídeo les haya resultado interesante, y que les haya abierto la puerta a una reflexión sobre el mundo del espectáculo, sobre las relaciones humanas y sobre cómo los rumores, las especulaciones y la curiosidad, a veces, pueden nublar nuestra percepción de la realidad. El chisme, la especulación, la curiosidad, son elementos que inevitablemente siempre estarán presentes en la vida de los famosos. Y nosotros, como espectadores, como fans, siempre estaremos interesados en conocer los detalles, en desentrañar los misterios, y en saber qué pasa detrás de las cámaras, en la intimidad de las estrellas. Y con esto, llegamos al final de este vídeo, amigos. Hemos explorado a fondo la supuesta reacción de Kerem al espiar a Hande, analizamos el contexto, repasamos la historia de su romance, de su éxito, y compartimos algunas reflexiones interesantes. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté creándolo, que se hayan divertido y que hayan aprendido algo nuevo. Quiero agradecerles de corazón a todos por haber visto este vídeo hasta el final. Me encanta compartir estos temas con ustedes, y saber que les interesan tanto como a mí. Me llena de alegría saber que somos una gran comunidad. Ahora, me encantaría leer sus opiniones en los comentarios. ¿Qué piensan ustedes sobre la supuesta reacción de Kerem? ¿Creen que es verdad? ¿Tienen alguna teoría que les gustaría compartir? Cuéntenmelo todo. Me encanta leerlos y responder sus comentarios. Y para finalizar, no olviden darle like al vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y familiares, y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de los vídeos que subo. Muchas gracias por su tiempo, por su apoyo incondicional, y por ser parte de esta comunidad. Nos vemos en el próximo vídeo, donde sin duda, les traeré más chismes, más análisis y más sorpresas. Un abrazo enorme. Chao, chao. Y hasta la próxima.